Hola, buenas tardes. Vamos a seguir con el repaso que estaba haciendo. Entonces estábamos hablando de la estructura geológica y cómo podemos medir sus rumbos, ¿cierto? Eh, Sus ángulos de manteo, ángulos de buzamiento. Hablamos del raque, que es un ángulo que está formado por cualquier recta que está contenido en el plano, y la línea donde medimos el rumbo de ese plano, ¿ya? Que corresponde a la intersección entre el plano, que puede ser una veta o un dique, como les digo, y el plano horizontal. Es importante saber algo de topografía, entender cómo se vería, por ejemplo, esa imagen que está en 3D. Por lo tanto, yo entiendo que la parte derecha es un cerro y la parte de abajo es una oquedad, ¿cierto? Pero no puedo distinguirlo eso si eso se proyecta en el plano. Entonces, para eso existen las curvas de nivel. Ahí coloqué curvas de nivel. Cada curva de nivel representa una cota o una altura geográfica. Entonces, la única forma de determinar, una vez que yo proyecto esto, porque aquí se ve claramente que esto es un cerro y aquí hay una especie de hoyo, ¿cierto? Por lo tanto, la única forma de ver esto cuando yo lo proyecto, porque si esto yo lo proyecto acá en el plano, se va a ver igual. Ahí ve. ¿Cómo sé yo que es una oquedad y es un cerro? No puedo saberlo. La única forma es con estas curvas de nivel. Pero cada curva de nivel está asociada a un número que me indica la altura geográfica. Entonces, si esta, por ejemplo, esta que está aquí, está en la altura 500, y después sigue la 600, y después la 700, y después la 800, obviamente esto es un cerro, ¿cierto? Pero si por el contrario, aquí al otro lado, sin saber nada, tengo que esta es la 500, después le sigue la 400, después la 300 y la 200, me va a indicar que esta es un orificio, una oquedad, ¿cierto? Entonces esa es la característica y para eso sirven las curvas de nivel, ¿ya? Entonces en un plano yo voy a ver, en un plano me refiero geológico, voy a ver cosas como esta, o en un plano topográfico voy a ver cosas como esta, pero el número que esté asociada a cada curva de nivel, estas son las curvas de nivel, estos círculos, en este caso son círculos, pero no siempre son círculos, esos se llaman curvas de nivel, están asociadas a una cota, o sea, a una altura geográfica. Pueden estar asociadas a un cero arbitrario, ¿cierto? Que yo me doy, pero que ese cero puede ser no el cero nivel del mar, ese cero es a partir de donde está la mina, por ejemplo, ¿ya? Pero ese cero realmente está a una cota 400, por decir algo, 440, ¿ya? No sé, pues en Limache. Pero para mi mina, esa es mi cota cero, ¿ya? Entonces, ojo que si estamos, tienen que estar claros si están hablando de norte, este o cota, porque así se definen los puntos con tres coordenadas, ¿cierto? Así se definen los puntos. Se escriben así, norte, este y cota. La cota es la altura geográfica, ¿cierto? Eso, así se miden, norte, este y cota, pero tengo que estar seguro de a partir de cuál es el punto con coordenadas UTM o con coordenadas de longitud y latitud, están medidos los distintos puntos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, todos estos puntos van a tener esta configuración NEC, ¿cierto? Norte, este, cota, pero respecto de cuál es el cero, ¿ya? Respecto de este cero, ¿ya? Pero este cero tiene que tener coordenadas UTM o coordenadas de longitud y latitud, que esas sí tienen que ver con la Tierra. Hay únicas coordenadas UTM y únicas coordenadas de latitud y longitud, ¿ya? Ahí después algo nuevo que no habíamos visto antes, el tema de las coordenadas.
Entonces ese cero obviamente no es el cero absoluto, ¿cierto? Es un cero a partir de coordenadas UTM o longitud y latitud, ¿ya? Estructuras geológicas y sus representaciones. Litología. Bueno, cuando vemos un plano geológico, esos planos pueden estar delimitados por zonas y esas zonas pueden indicar tipos de roca. Por ejemplo, tal zona es de andesitas porfírica, tal otro color es de tonalita, el color verde es de, estoy inventando ya, el color verde es de monzonita cuarcífera, el color celeste de piroclastos volcánicos, etcétera, ¿ya? Entonces así se representan por colores que indican qué tipo de litología o qué tipo de roca hay en esa zona. Esa es una forma. Y la otra es representar esas mismas zonas, ¿cierto? Pero por el tiempo, ¿ah? Por el tiempo geológico. Entonces puedo decir que la parte de la costa, como una vez vimos en un plano de Atacama, ¿se acuerdan? Vimos que la parte de la costa, si no mal recuerdo, era parte del Pérmico, después más al interior había una parte del Cretácico, una parte celeste era, por ejemplo, estoy inventando nuevamente, piroclastos volcánicos del Cretácico y más atrás, por ejemplo, podían haber suelos, perdón, fondos marinos de tal época, ¿ya? Entonces va a decir fondos marinos del Cretácico, fondos marinos del Jurásico, fondos marinos del Mioceno. Esa es otra forma de ver mapas geológicos, por las eras, por los suelos y los tipos de roca, o por las eras, ¿ya? Por las eras geológicas. Y además, por ejemplo, los planos representan las vetas, las fallas, los diques que pueden haber en esa zona que tú la estás viendo en un plano. Entonces, ¿cómo se representan ahí? Si tengo una veta, por ejemplo, en un plano, va a aparecer una cosa así. Esa raya me va a indicar el rumbo de la veta. Y después me va a aparecer otra raya así, que me va a indicar hacia dónde cae. Y aquí me va a salir el ángulo, que es el ángulo de manteo. ¿Ya? Entonces las vetas se representan de esa manera. Se hace una raya que representa el rumbo, una raya perpendicular hacia donde cae y aquí va un ángulo. Y ese es el ángulo de manteo. Así se dibujan las vetas o los diques, ¿ya? Que arriba, cuando cortan el plano horizontal, estoy pensando que estoy viendo un plano, acuérdense. Por lo tanto, esa recta es la corrida, ¿cierto? O la intersección entre el plano, la intersección de la veta con el plano horizontal. Esa recta representa la intersección de la veta, del cuerpo tabular, ¿cierto? Con el plano horizontal que estoy viendo, porque estoy viendo una vista de planta, esto es un plano. Por lo tanto, aquí tengo el rumbo, ¿ya? Que lo puedo ver claramente, porque el norte siempre está arriba en los planos, ¿cierto? Entonces voy a tener claro que el rumbo, si esto yo lo proyecto hacia acá, ¿cierto? Puedo sacar el rumbo fácilmente. Después proyecto esto para acá, y ahí tengo el rumbo, ¿cierto? Entonces va a ser norte, 120 grados, por ejemplo, este, norte, 120 grados, oeste. Bueno, yo me estoy dando ángulos enteros en este momento, pero generalmente los ángulos no son enteros, ¿cierto? Son 119 grados, eh, 40 minutos, 20 segundos, así se miden los ángulos. Entonces se lee, por ejemplo, así, 119, incluso la calculadora te permite ver eso así, 119 grados, 40 minutos, ¿cierto? 30, 33 para no hacer un número entero. Ay, qué difícil dibujar con esto. Yo no tengo un mouse, ¿cómo se llama? El mouse del computador. Entonces 33 grados. 33 grados, no son grados, son segundos. Ya entonces se mediría, ¿cómo se mediría el rumbo? Por ejemplo, ese que estamos viendo ahí sería norte, 119 grados, 40 minutos, 33 segundos hacia el este, ¿cierto? Norte, 119 grados, 40 minutos, 33 segundos hacia el este. Ese sería el rumbo. ¿Cuál rumbo? De esta estructura geológica que puede ser un dique o una veta, ¿cierto? Porque es un cuerpo tabular. Esto te está indicando hacia dónde cae, que es el Deep Dir, ¿ya?
y el manteo va a estar aquí al lado, va a estar dibujado ahí con el ángulo escrito, ¿ya? Que te va a indicar el manteo, ¿ya? El ángulo respecto de la horizontal del cuerpo, que sabemos que es tabular, que es una beta, o un dique. ¿Les quedó claro eso que les dije? Sí, profe. Ya, gracias. Acá tenemos una representación de un cuerpo en 3D, que es como una quebrada, ¿cierto? Aquí hay una, por donde escurren aguas cuando llueve. Eh, y acá tengo como una parte de una quebrada, otra parte, perdón, una parte de una cresta, otra parte de una cresta, ¿cierto? Que va hacia una cumbre que no sabemos hacia dónde es. Y esto que está acá viene a ser la quebrada, donde se junta más agua y generalmente aquí hay más vegetación. Y generalmente, si no hay un río, hay un estero seco, ¿cierto? Por donde escurren las aguas cuando llueve. Aquí tengo estratos, ¿ya? O sea, suelos antiguos. ¿Qué son los estratos? Los vimos al principio, en los primeros dibujos. Bueno, perdón, me fui para el otro lado. Espérense un poco. ¿Qué son los estratos? Lo que vimos al principio. Estos son los estratos, ¿ya? Aquí hay unos estratos, aquí hay otros estratos, la mayoría son de origen sedimentario. Aquí hay calizas, las calizas se dibujan así como ladrillos, generalmente en los planos, ¿ya? Entonces, vemos estratos acá. Entonces tengo dos tipos de estratos, este estrato que está acá, que es plomo, y este estrato celeste, que son estratos horizontales, ¿cierto? O cercanos a la horizontalidad, porque nunca son perfectamente horizontales. Bueno, supongamos que en un plano yo veo que esa parte ploma corresponde a andesitas porfíricas y el estrato superior corresponde, por ejemplo, a eh, sedimentos marinos, ¿ya? Que ahora obviamente no son parte del mar, producto del tectonismo subieron, ¿cierto? Pero ¿cómo yo lo represento esto que está en 3D en un plano? Acá lo tengo, aquí a la derecha lo tengo. La parte ploma, ¿cierto? Va a indicar, va a salir un cuadrito donde va a decir qué tipo de suelo es, o qué tipo de roca es, o de qué época es, y acá arriba va a haber otro cuadrito en el plano, pero con el color celeste, y va a decir qué tipo de suelo, qué tipo de roca es, ¿ya? Y tenemos las curvas de nivel. Aquí tengo una curva de nivel que corresponde a la 100, acá tengo otra curva de nivel que corresponde a la 200, por lo tanto te está indicando que va subiendo esto, ¿cierto? Aquí tengo otra curva de nivel que corresponde a la 300, después otra a la 400 y así sucesivamente. Entonces vemos claramente que si aquí tengo 100, acá 200, 100, 200, porque toda la curva, ¿cierto?, tiene 300 metros. Todos estos puntos tienen 300 metros. Todos esos puntos que están ahí tienen 400 metros. Son planos, ¿cierto?, que cortan el cerro, que son paralelos al plano horizontal, pero que van subiendo. Está el plano 100, el plano 200, es como que los planos imaginarios cortaran el cerro. Hay un plano que corta justo en 100, otro plano que corta justo en 200, otro plano que corta justo en 300. Entonces se forman estas curvas, ¿cierto? Estas curvas de nivel. Entonces claramente por aquí baja el agua, ¿cierto? Porque baja por acá y baja por acá, por lo tanto baja por aquí al medio. Eso me doy cuenta, ¿por qué? Por la forma de las curvas y los números que tienen, ¿ya? Acá tengo estratos verticales. ¿Qué significa eso? Que son estratos, ¿cierto? O suelos o rocas casi verticales. Aquí tengo unos suelos celestes, acá tengo unos suelos plomo. Estos suelos celestes que están acá van a tener en este plano, ¿cierto? Porque aquí tengo un plano, no tengo esto en 3D, aquí tengo un plano, entonces estoy representando esto que todo es 3D, ¿cierto? Nosotros vivimos en un mundo de 3D, pero nosotros usamos planos para eh, identificar lo que vemos acá en 3D. Entonces en este plano yo tengo que la parte ploma, por ejemplo, en un cuadrito chico, va a decir que es, por ejemplo, estratos sedimentarios del Cretácico o estratos sedimentarios, ¿no? Y acá arriba
caliza sedimentaria. Entonces va a haber otro cuadrito celeste que va a decir caliza sedimentaria, ¿ah? Caliza sedimentaria, y va a haber un cuadrito plomo que va a decir estratos sedimentarios del Mioceno, por decir algo. Entonces voy a ver claramente que hay dos zonas distintas de suelos o de roca. A eso se refiere con los estratos. Y son verticales, ¿ya? ¿Cómo me doy cuenta que son verticales? Porque miren, a la misma altura de 200 metros tengo, ¿qué cosa? Tengo dos estratos. Tengo un estrato celeste y un estrato plomo. A la misma altura de 300 tengo un estrato celeste y un estrato plomo. A la altura de 400, justo ahí, para este lado tengo un estrato y para este otro lado otro estrato, ¿ya? Entonces, obviamente, esta zona que está ahí podría ser una falla, ¿cierto? Porque hay dos suelos distintos y al estar levantados pueden formar una falla. Es un punto de debilidad, ¿ya? Toda esta zona es un punto de debilidad donde se tiende a despegar esto de esto otro. Sobre todo si están así, por ahí va a entrar agua, después se congela esa agua, se va abriendo, se va meteorizando, ¿ya? Así se dibujan los estratos verticales. ¿Y cómo yo me doy cuenta que esto es una quebrada? Por lo mismo, ¿cierto? Las curvas de 100, las curvas de 200, las curvas de 300, las curvas de 400. Entonces tengo que aquí hay 200, acá hay 100, acá hay 300, acá hay 100, acá hay 300, acá hay 200, acá hay 400, acá hay 300. Por lo tanto, las aguas, ¿cierto? El escurrimiento de las aguas debiera ser en esta dirección, en esta zona, acá en esta dirección, acá en esta dirección, ¿cierto? Acá en esta dirección y acá en esta dirección. Por lo tanto, esto es claramente una quebrada, ¿cierto? Por ahí se van a acumular las aguas. ¿Me van siguiendo? Ya, ahora tengo estratos inclinados, ¿ya? O sea, tienen un ángulo de manteo, ¿ya? Entonces ahí hay un ángulo. Ese sería el ángulo de manteo si es que este estrato es perpendicular a este plano. Si es que este estrato es perpendicular a este plano, entonces ese sería el ángulo de manteo que estoy viendo. Entonces hay un ángulo de manteo que es común tanto para el estrato plomo, como para el estrato rosado, como para el estrato celeste, ¿cierto? Pero en el plano yo veo esto. Yo no me doy cuenta que están inclinados. En el plano yo no me doy cuenta acá que están inclinados. Acá los veo inclinados. Acá no puedo saber eso. Porque acá tengo un tipo de cerro, otro tipo de cerro. Aquí tengo un tipo de roca, otro tipo de roca. Un tipo de roca, otro tipo de roca. ¿Ya? Fíjense que en esta misma cota, eh, cambia, ¿cierto? Cambia. Desde los 200 hacia abajo tengo un estrato, pero de acá de los 200 hacia arriba también. Entonces, ahí me indica que eso o está inclinado o es vertical, ¿cierto? Entonces, conociendo estas curvas de nivel, yo voy a saber, eh, voy a poder determinar si es algo que está subiendo o está bajando, ¿cierto? Entonces, estos estratos, todo este tipo de roca, que podría ser una veta, toda esa parte rosada, ¿cierto? Corta varias curvas de nivel. Corta esta, que podría ser la 500, la 400, la 300. Y acá también, la 400, la 300 y la 200. Acá también, y así yo puedo determinar hacia dónde está bajando y hacia dónde está subiendo, ¿ya? Aquí nos dibujaron los números, pero ya sabemos que esta es la 100, la 200, la 300, la 400, ¿ya? Así como uno tiene que interpretar algo que está en 3D en un plano. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que en esta cota hay varios tipos de suelo. Tengo el suelo plomizo, el suelo rosado y el suelo celeste, o varios tipos de roca. Y esta es una misma cota, ¿se dan cuenta? Acá tengo otra cota donde tengo dos tipos de suelo solamente, este y este. Ahí están las cotas con los estratos inclinados, pero ahora los dibujaron con un manteo contrario. Acá tengo un manteo hacia mí, allá hacia afuera, hacia usted, hacia la pantalla. Lo mismo, ¿cierto? Esto es lo real y así como se interpretarían estos estratos. En este caso, este es un estrato claramente definido, ¿cierto? Que podría ser una beta,
con un ángulo de manteo, ¿cierto? Que más que beta es un manto, ¿cierto? Es un ángulo menor a 45 grados esto, por lo tanto esto es un manto, no una beta. Pero visto en el plano no es tan claro, ¿cierto? Por eso necesito curvas de nivel que me indiquen. Por ejemplo, a la cota 300 solamente tengo un tipo de roca, ¿ya? En la cota 500 también tengo un solo tipo de roca. En la cota 100 y 200 también tengo un solo tipo de roca. Aquí hay otra, aquí se ve como que fuera una curva de nivel, pero no es la curva de nivel, es el límite entre esta zona y esta otra zona. La curva de nivel es esta, 200 y la 300. La curva de nivel siempre va a ir con un número asociado. Aquí no hay ningún número asociado. Yo podría interpolar esos puntos, sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes saben que esto es un plano, por lo tanto esta distancia la puedo medir directa. Igual acá, la puedo medir directa. Esa también la puedo medir directa, ¿cierto? Con un escalímetro tengo que saber cuál es la escala, si uno es a 50, uno es a 100, uno es a 200. O sea, si yo mido acá en un plano real 1 centímetro y la escala dice 1 es a 200, significa que cada centímetro del dibujo corresponde a 200 centímetros en la realidad. ¿Ya? O sea, si esto es 1 centímetro en un plano, va a corresponder a 2 metros en la realidad, ¿cierto? Entonces, en 2 metros va a haber un cambio de altura, ¿cierto? Entre la cota 200 y la cota 300 y un cambio de estrato, un estrato plomo y un estrato rosado. Eso es lo que van a mostrar acá. ¿Cómo se mide? Aquí tengo una curva de nivel y acá tengo otra curva de nivel, ¿ya? Me está indicando que hacia allá sube la cosa, ¿cierto? Para allá sube y para acá baja. Si esta es la 500 y esta es la 600. Este es el método de los dos puntos que se llama. Entonces, si yo tiro esas dos rectas que están ahí, que son paralelas, vemos que esa recta, ¿cierto? Corta tanto la curva de 500 como la curva de 600, ¿cierto? Ahí está cortando la de 600, recuerden que los 600 metros van por todo lo largo de la curva. ¿Por qué? Porque es un plano, ¿cierto? Imaginario que cortó, un plano horizontal imaginario que cortó la estructura real. Entonces se forma esa cosa. Acá tengo un plano imaginario que a los 500 metros cortó la estructura que es real, ¿ya? Entonces tengo que la cota 600, por ejemplo, es todo esto, ¿cierto? Entonces, esta recta que está ahí pasa por la cota 600, ¿se dan cuenta? Pero también pasa por la 500. Aquí se encuentra con la 500 y aquí casi llega a la 600. Acá esta otra recta pasa por la 600, toca la de 500 y aquí nuevamente vuelve a la de 600. Entonces, ¿por qué se llama método de los dos planos? Perdón, de los dos puntos. Ahí tengo las dos rectas, representan dos rectas cualquiera, ¿cierto? Y ahí tengo una perpendicular. Sabemos que la perpendicular es la distancia más corta entre dos puntos. Por lo tanto, la distancia más corta entre estos dos puntos, yo la puedo medir directamente. Tomo una regla y la mido directamente, porque esto es un plano, acuérdense. La curva de nivel es para entender la geografía, la topografía de una zona. Entonces, esas curvas de nivel me indican que no es un plano, pero estoy viéndola en un plano. Por lo tanto, para eso necesito las curvas de nivel. Entonces, me tiré esas dos líneas imaginarias. ¿Para qué? Para medir eso, con una regla o con un escalímetro. ¿Cómo voy a saber cuál es la distancia real? Cada plano tiene una escala. Va a decir acá, con escala, por ejemplo, va a decir 1 es a 1000, por ejemplo. 1 es a 1000. Todos los planos tienen una escala, ¿ya? Porque es una interpretación de la realidad en un dibujo. Por lo tanto, tiene que tener una escala. ¿Qué significa eso? Que cuando yo mida esto, supongamos que yo mido directamente y se ve tal cual se ve en pantalla. Yo aquí en mi pantalla tengo que eso mide 4 centímetros aproximadamente. 4 centímetros a línea azul. Por lo tanto, si la escala es 1 a 1000, significa que cada centímetro que estoy viendo en el dibujo, cada centímetro que estoy viendo en el plano, representa ¿cuánto? 1000 centímetros reales. ¿Ya? Y 1000 centímetros son 10 metros. ¿Ya? Porque 100 centímetros es un metro. Entonces, cada centímetro del dibujo que está acá, ahí hay un centímetro, ahí hay otro centímetro. Esta distancia que está ahí representa realmente 10 metros.
¿ya? Acá tengo 20 metros hasta llegar a esta otra línea. Eso es lo que se pretende con la escala, que usted entienda la realidad en un plano. Entonces, si la escala es 1:1000, cada centímetro del dibujo representa 1000 centímetros. Y 1000 centímetros son 10 metros, porque 100 centímetros es un metro, ¿ya? Por lo tanto, cada centímetro del dibujo me representan 10 metros. Por lo tanto, la distancia que hay entre esta recta y esta otra recta, en la realidad, corresponde a ¿cuánto? Supongamos que fueran 4 centímetros. Si cada centímetro son 10 metros, entonces estamos hablando de 40 metros, ¿cierto? 40 metros entre esta recta y esta otra recta, suponiendo que midieran 4 centímetros. Tampoco da siempre justo, son 4,2 centímetros, ¿cierto? 3,3 centímetros. Es raro que dé justo eso, porque no estamos viendo una estructura arquitectónica, que ahí sí podemos tener números exactos. Estamos viendo la realidad, ¿cierto? Si es 1:500 la escala, imaginemos que la escala sea 1:500. Significa que cada centímetro del dibujo, o si lo mido con un escalímetro, cada tramo que mido de acuerdo a la escala, significa que cada tramo que mido, que pueden ser centímetros, ¿cierto? Equivalen a 500 centímetros en la realidad. Por lo tanto, si ahí tengo un centímetro entre esto y eso, supongamos que ahí hay un centímetro, ¿ya? Significa que eso en la realidad, esa distancia que está ahí en la realidad, ¿cuánto mide? Si un centímetro son 500 centímetros, significa que eso mide 5 metros, ¿cierto? Un centímetro en el dibujo son 5 metros. Por lo tanto, la distancia que hay entre acá y acá, si esos son 5 metros, son como 15 metros, ¿cierto? Ahora me dio como 3 centímetros, no me dio 4, de acuerdo al dibujo que hice. Entonces, esa distancia que está ahí, aquí tengo 5 metros, 10 metros, 15 metros. Entonces, la distancia que hay entre esta recta que corta la curva 600 y corta la curva 500, aquí corta la 500, ahí la 600, aquí nuevamente la 500, significa que este tramo, ¿cierto? Mide 5 metros, acá 10 metros, 15 metros, ya 15,4 metros para ser más exacto. Así se trabaja a escala. ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna duda? No, profe. Ahí está mostrando, hay una perpendicular entre la recta phi, debería decir phi 1 y phi 2, pero quedó así nomás phi. Esta es una recta que es distinta a esta, ¿cierto? Entonces te podría ser phi 1, phi 2, o rho 1, rho 2. Entonces, esta recta siempre tiene que ser perpendicular, porque la distancia más corta entre dos puntos siempre es la perpendicular. Entonces, eso yo lo mido directamente, como les decía, pues. En este caso le llamé D. ¿Ya? Eso lo puedo medir directamente en el plano. Piensen que esto es un plano, pues no es la pantalla de un computador. Esto es un plano, por lo tanto yo puedo con una regla medir cuánto mide D, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tengo además, aparte de la distancia horizontal, de acuerdo a la escala? Aparte de la distancia horizontal respecto a la escala, tengo cotas distintas. ¿Se dan cuenta? Sé que la distancia que hay acá y acá es la que mido con la regla, que corresponde a esta, ¿cierto? Y tengo que aplicarle la escala si quiero llegar a la realidad. Esto lo mido directamente con la regla y después voy a transformar los centímetros del dibujo en centímetros reales, dependiendo de la escala. Uno es a 100, uno es a 500, uno es a 1000. Entonces esta distancia la tengo. Pero tengo otra distancia que es esta. ¿Por qué? ¿Por qué tengo esta? Porque acá tengo 500 y acá tengo 600. Por lo tanto, la diferencia de nivel es 100. ¿Ya? Si este es 500, ¿por qué es 500? Porque pasa por la curva 500. ¿Esta por qué vale 600? Porque pasa por la curva 600. Entonces, en este punto, ¿cierto? Donde está la distancia D, acá tengo 500 y acá 600. Por lo tanto, ahí tengo 100. Y acá tengo D, que lo mido directamente con la regla. Esta parte la mido directamente con la regla, le aplico, ¿qué cosa? La escala. Y esta está tal cual.
estos son metros, ¿cierto? Pues si esta es 500, si esta es la curva 500 y esta es la 600, estos son metros. Por lo tanto, estos centímetros tengo que transformarlos a metros. Si aquí, por ejemplo, tenía 3 centímetros y la escala era 1 a 500, en el fondo tengo 15 metros, ¿cierto? 15 metros. ¿Por qué? Porque cada centímetro representa 500 centímetros, considerando la escala anterior, 1 es a 500. Entonces, cada centímetro, 100, 200, 100, ¿cierto? Perdón, no 100. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, y la escala es 1 es a 500, por lo tanto, cada centímetro representa, ¿qué cosa? 5 metros. Tengo 5, 10, 15. Entonces, este D vale 15 metros. Ahí estoy trabajando metros, metros, ¿ya? Por lo tanto, puedo obtener esta también y puedo obtener la pendiente, ¿ya? Imagínense que tengo que unir esos dos puntos con cañerías para traer agua del cerro hacia abajo. Entonces voy a saber la pendiente que va a tener, ¿cierto? Porque tangente de alfa es cateto opuesto partido por cateto adyacente. Tangente de alfa, que es la pendiente, es cateto opuesto partido por cateto adyacente. Y D lo tengo ahí directo, ¿cierto? 3 centímetros en el dibujo, por lo tanto, si es 1 es a 500, acá tengo 5 metros, ¿cierto? Aquí tengo 10 metros y acá tengo 15 metros, por lo tanto, tengo 100 y tengo 15, ¿ya? Y este sería mi ángulo alfa. Por lo tanto, tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto, que en este caso es 100, opuesto al alfa, ¿cierto? Por eso se llama cateto opuesto al alfa, partido por cateto adyacente. El adyacente es este, porque este es la hipotenusa. Este es el cateto adyacente. Entonces, ya sabemos que esto mide 15 metros, de acuerdo a la escala 1 a 500, ¿cierto? ¿Por qué? Porque medí 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, y como es 1 a 500, significa que cada centímetro del dibujo son 500 centímetros reales. Por lo tanto, 5 metros, 10 metros, 15 metros. Entonces mi D vale 15 metros. Entonces despejo alfa. Alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 100 partido por 15. ¿Ya? Alfa va a ser igual entonces a tangente a la menos 1 de 100 partido por 15. Y ahí con eso yo tengo el alfa, la pendiente que hay. ¿Ya? La pendiente que hay en esta parte del cerro. ¿Se entiende? Ahí está. Bueno, aquí no le llamaron alfa, le pusieron mu, el ángulo mu. El ángulo mu que va a ser, que lo obtengo como, mu va a ser igual a tangente a la menos 1, ¿cierto? De 100 partido por 15. Suponiendo que la escala es 1 es a 500. ¿Ya? Ahí tengo la misma imagen que vimos, ¿cierto? La colito, lopolito, dique, una estructura discordante, ¿cierto? Esta es una estructura discordante porque corta los estratos. Esta no, pues esta es una estructura concordante. Una estructura concordante porque es paralela a los estratos. El batolito también es paralelo a los estratos, si se dan cuenta. Acá tengo lo mismo, ¿cierto? Pero en otro dibujo. Acá tengo el batolito, ¿cierto? Batolito, la chimenea volcánica. Este es una chimenea volcánica. Se entiende que es un volcán extinto, ¿cierto? Les dije que esto está pintado de rojo para que uno entienda que es de origen magmático, ¿ya? Pero estos mantos o sills ya están solidificados. Este lacolito está solidificado. Este dique está solidificado. Este dique está solidificado. Esta chimenea volcánica pasa a ser, bueno, no un dique, ¿cierto? Una chimenea volcánica es un cilindro. En cambio, esto no, esto es una cosa tabular. El dique es una cosa tabular, no un cilindro. Esto sí es un cilindro, porque es una chimenea volcánica. Acá tengo un dique, ¿ya? Por lo tanto, aquí estoy viendo una vista de perfil del dique, pero no es lo mismo que esto. Esto es cilíndrico y esto es como un plano que tiene un ángulo de manteo ahí, que también lo puedo medir, ¿cierto? Supongamos que esta intersección de este dique es perpendicular a este plano, entonces yo aquí puedo medir el ángulo de manteo sin ningún problema, ¿cierto? Acá tengo un manto tipo sil, un lacolito,
Esto también es un lacolito, y todo lo que está acá es un batolito, ¿cierto? Y esto es un dique. Por lo tanto, también es un cuerpo tabular semejante a qué cosa, las vetas. Ahí tenemos chimeneas laterales, ¿cierto? En el volcán, que están extintas también. Se ve que tiene una estructura que ya está seca. Esto es lo que estábamos viendo, esto es lo que se llama geología estructural, ¿ya? Geología estructural. Es importante conocerla porque necesito saber dónde está emplazada la mina, qué, qué estructura geológica tiene, cuál es la calidad geomecánica del macizo rocoso. Hay fallas que puedan cortar eh, la mina, por eso es importante la geología estructural, porque así puedo entender eh, el medio ambiente geológico donde está emplazada la mina. Esa es la idea de la geología estructural, ¿ya? Incluso hoy en día la geología estructural es importante para las edificaciones, ¿ya? Porque puedo poner justo un edificio importante, como una planta nuclear, justo arriba de una falla. Entonces, si no hago un estudio previo de geología estructural, imagínense si hay un terremoto, ¿ah? Se va a venir abajo esa planta nuclear, provocando un desastre, porque está justo emplazada arriba de una falla. Lamentablemente en Santiago de Chile, ¿cierto? Hay una falla que se llama la falla de San Ramón. Esa falla de San Ramón corta, va de norte a sur, paralelo al cordón de Chacabuco. Y arriba de esa falla, que se descubrió hace poco, hay varios emplazamientos importantes, entre ellos una universidad y también hay una clínica, un hospital, si no mal recuerdo, el hospital de Carabineros, si no me equivoco, está ahí, y también en la falla de San Ramón está una pequeña planta nuclear, que no es una planta nuclear para generar energía, sino para investigación. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la Comisión Nacional de Energía Nuclear, y ahí hay un reactor nuclear, que si esa falla llegara a desplazarse, como se espera que se desplace, porque es una falla activa, y hace más de 500 años que no hay un terremoto ahí, cuando haya uno va a ser sobre 7, pero va a ser casi superficial, por lo tanto el daño que va a provocar no, es enorme. Tú no puedes comparar un sismo grado 7 como los que generalmente tenemos en Chile y Perú, que se producen a 30, 40 kilómetros de profundidad, con tener un grado 7 a medio kilómetro de profundidad. Cuando es un grado 7 a medio kilómetro de profundidad, a 1 kilómetro de profundidad, el daño es enorme, ¿cierto? En Málaga, el año 2018, si no me equivoco, hubo un terremoto grado 5. Lo pueden ver, está filmado en YouTube. Terremoto de Málaga, grado 5. Y dejó la embarrada. Y la gente no entiende, pero ¿cómo? Si aquí en Chile siempre hay de 7,5, no pasa nada. Ese fue 5, pero a nivel superficial. Entonces no es lo mismo que los terremotos que tenemos nosotros, producto de la zona de subducción, que son siempre terremotos profundos, a 30, 40 kilómetros de profundidad. Entonces la energía se va disipando, ¿cierto? Desde el punto de ruptura, que fue a 40 kilómetros de profundidad, se va disipando, por lo tanto, no llega con la magnitud que llega cuando se produce cerca de la superficie. A eso me refiero. Ahí tengo lo mismo, ¿cierto? Un cono de piroclastos de un volcán extinto. Ahí tengo distintos diques. Fíjense estos diques llegaron hasta la superficie. Bueno, ahora están en la superficie. Originalmente esto estaba bajo la roca, ¿cierto? Ahora todo esto está en superficie. ¿Por qué? Porque hubo una erosión, los suelos eran mucho más altos antes, los estratos llegaban hasta por acá, ¿cierto? Entonces todo esto fue erosionado y por eso ahora yo puedo ver los diques a simple vista. Fíjense que hay unos diques concéntricos que se llaman, forman como un plano pero curvo. Ahí hay otro plano curvo, aquí hay otro plano curvo. Entonces este dique sigue para allá, hasta en profundidad, ¿cierto? Pero es curvo, ¿ya? Entonces ahí tengo diques concéntricos, tengo los típicos diques que son parecidos a las vetas. Ahí tengo un volcán extinto que dejó una colada de lava. Todos esos son estructuras geológicas, ¿ya? Una meseta es una estructura geológica, una caldera de volcán es una estructura geológica, o sea, un volcán extinto que está lleno de agua, ahora forma un lago, como el lago que hay en un volcán en Rapa Nui, ¿cierto? En Rapa Nui hay un volcán, una tremenda caldera de volcán, un cráter gigantesco de volcán, que una vez que ya se enfrió y se cortó el conducto, la chimenea,
se transforma en un volcán extinto. Estos pitones, eso se llaman pitones, ¿ya? Generalmente son estructuras que fueron volcanes y todo lo demás se erosionó. Todo lo que estaba ahí se erosionó, igual que acá. Entonces ahora solamente queda la parte correspondiente a la chimenea volcánica, ¿ya? Y a eso le llaman pitón. Hay un manto tipo manto sil también se llama, un lacolito, un lopolito, ¿cierto? Que en forma de plato, ¿se acuerdan? Forma de plato el lopolito. ¿Por qué? Porque es cóncavo hacia arriba. El lacolito es cóncavo pero hacia abajo. Aquí hay un enjambre de diques, porque hay varios diques, por eso se le llama enjambre de diques. Y acá tengo un batolito, ¿cierto? Es un plutón, ¿por qué? Porque es magma que enfrió lentamente. Por eso se llaman rocas plutónicas. ¿Cuáles? Las que enfrían lentamente bajo la Tierra. Como la andesita, como el granito, como... ¿cuáles más les dije? Granito, andesita, diorita, tonalita, ¿cierto? Monzonita cuarcífera. Son rocas plutónicas, o sea, rocas magmáticas que enfriaron lentamente bajo la superficie terrestre, por lo tanto, pudieron agruparse y formar cristales, porque cuando uno ve un granito, uno ve cristales, ¿cierto? Cristales bien definidos, de piroxeno, de feldespato, de cuarzo, ¿ya? Esos son los plutones. Aquí tengo una cámara magmática y un volcán que sí está activo, por eso le dibujaron ahí como fuego, ¿ya? Para que uno quede claro en esta representación que es un volcán activo. En cambio aquí no, ¿ves? No es un volcán activo. Ese tampoco es un volcán activo. Ya, chiquillos, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Dudas, preguntas? No, profe. Entonces nos estamos viendo. ¿Ya? Ya, profe, chao. Chao, que les vaya bien. Cuídense. Buen fin de semana.